Hola, mi nombre es Ariana Jocelyn Peñaguayo y esta es mi evidencia de la presentación oral. La primera parte dice, explica Simpson 3/8. Bueno, el método de Simpson 3/8 nos da la oportunidad de poder aproximar una integral definida de la función f de x. Para hacerla hay que tener en cuenta que primeramente se necesita una función f de x. Hay que tener 4 puntos o intervalos de nuestra función, o sea, los valores x0 y y0, x1 y y1, x2 y y2, y x3 y y3. Además, también es muy importante tener en cuenta que están en la misma distancia. Ahora, esto nos permite diseñar nuestra integral que va de x0 hasta x3, de la función f de x, que es igual a 3 por h, octavos, por f aplicado en x0, más 3 veces f aplicado en x1, más 3 veces f aplicado en x2, más f aplicado en x3. Básicamente, este método nos da la oportunidad de aproximar la integral definida desde el intervalo x0 a x3 de la función f de x. Este método tiene un error de aproximación y para conocerlo se puede utilizar un epsilon entre x0 y x3, determinar la cuarta derivada de f, evaluarlo y finalmente multiplicarlo por 3 por h a la 5 entre 80. Ahora, al tener la misma distancia, es decir, que de x0 a x1 es la misma que de x1 y x2, podemos decir que h es igual a x1 menos x0, igual a x2 menos x1, y esto es igual a x3 menos x2. Bueno, la segunda parte dice, ¿cómo se relaciona la fuerza boyante de un objeto sumergido en un fluido con la presión en el fluido? Bueno, los fluidos ejercen una fuerza de flotación que hace que objetos se dirijan hacia arriba, ya que existe una diferencia de presiones entre la parte superior del objeto e inferior. La fórmula de la presión está dada por P es igual a ρ por gravedad por altura. La presión incrementa entre más sumergimos el objeto. La razón por la que existe una fuerza de flotación es porque la parte que está más sumergida del objeto siempre está a mayor profundidad que la parte de arriba del objeto. O sea, que se puede decir que la fuerza hacia arriba es mayor que la fuerza hacia abajo. Esto se relaciona con el principio de Arquímedes, el cual nos dice, todo cuerpo sumergido dentro de un fluido experimenta una fuerza ascendente llamada empuje, equivalente al peso del fluido desalojado por el cuerpo. Si se calcula el vector resultante de ambas fuerzas, se suma, y si se sustituye el valor de presión inferior por el valor de la presión, por la expresión menos P1 más P2A, nos daría menos P1 por área más P1 más ρ por altura, y esto se multiplica a su vez por área. Nos daría menos P1 por área más P1 por área más ρ por gravedad por altura por área. Y la resultante es ρ por gravedad por altura por área. Esta fuerza resultante es básicamente la fuerza boyante. Y bueno, finalmente la última parte dice, explica brevemente qué pasos se deben de seguir para crear un modelo computacional que represente un fenómeno físico. Bueno, primeramente es necesario comprender bien el fenómeno, o sea, qué fuerzas interactúan en este y a lo que se quiere llegar. Conociendo esto, se deben conocer todas las fórmulas involucradas en este fenómeno. Y después se debe elegir dónde se realizará el programa, porque existen demasiadas aplicaciones que nos permiten realizarlo, e incluso nos ayudan a graficarlo. Al conocer las fórmulas se deben dar valores a las variables que se utilizan en las mismas fórmulas. En el caso de los experimentos que hemos realizado, es decir, la centrifugadora y la partícula contaminante, utilizamos el valor de Euler para graficar, o sea, para que se logre observar el recorrido de partículas gráficamente. En el caso de la partícula contaminante en 2D y en el caso de la centrifugadora en 3D. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.